Bien, hermanos, seguimos nuestro estudio del capítulo 3 de la Confesión de Londres de 1689. Les recuerdo, hoy vamos a exponer el párrafo 6 de este capítulo. Así que los que tienen una confesión de fe consigo, ábranla en el capítulo 3 y vamos a darle lectura al párrafo 6. El párrafo 6 dice: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Vamos a orar. Ya oramos, así que no tendremos que orar otra vez. Pero, hermanos, los términos hipercalvinista o hipercalvinismo y arminianismo son términos que definen a sectores del cristianismo contemporáneo, pero que en la historia del cristianismo siempre se han visto ese tipo de creencia, ese tipo de interpretación de las Escrituras. No siempre se han definido de la misma manera, no siempre los términos hipercalvinismo o arminianismo han aparecido en la historia, evidentemente, porque tienen una historia esos mismos términos. Pero esas erróneas posturas son parte del pensamiento natural y del pensamiento natural o pecaminoso del hombre. Y por supuesto siempre han acompañado al hombre en su historia, en este caso en la historia eclesiástica. Aun cuando un creyente no sea arminiano, y nosotros pudiéramos decir quizás que la mayoría de nosotros está ese caso, no somos arminianos en toda su extensión, o hipercalvinista, con todo lo que implica ser hipercalvinista. Podemos o se puede tener duda o algunas preguntas en relación a la elección o predestinación para vida. Si no conoces, o si no, alguien no conoce todo el consejo de Dios en relación a esta doctrina, y solo se deja llevar por un razonamiento lógico o humano, preguntas como las siguientes pueden ser algunas de las que hay en cualquiera de nosotros o de un individuo poco instruido bíblicamente al respecto, bíblicamente en relación a la predestinación para vida. Una de esas preguntas pudiera ser: ¿puede salvarse alguien aparte de los elegidos? ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? Si nosotros somos uno de esos elegidos, ¿cómo se puede saber eso? ¿Cómo puedo saber yo si soy un elegido? Es cierto decir que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan. Nosotros podemos decir: los elegidos van a ser salvos, no importa lo que ellos hagan, aunque ellos vivan vidas pecaminosas, aunque nunca crean en Dios, aunque nunca adoren a Dios, aunque nunca vivan para Dios, aunque nunca se arrepientan de sus pecados. Como son elegidos, ellos se van a salvar. ¿Podemos decir eso? Dependen los acontecimientos predeterminados por Dios de las acciones humanas y otros acontecimientos históricos para que ocurran. Bien, vamos a ver, porque los autores de la confesión de fe, de esta confesión de fe, que es motivo de nuestro estudio y que también
como ya la hemos estudiado previamente, es la confesión que nosotros declaramos, confesamos. Es precisamente, aquí está resumido en este documento lo que nosotros creemos de la Escritura, o al menos de estas doctrinas de las Escrituras que la confesión enseña o encierra. Entonces, vamos a ver, porque estos autores van a tratar y tratan con este tema y con estas preguntas específicamente, y con estos problemas que en la historia del cristianismo se han visto, como tendencias hipercalvinistas, término ya definido en clases anteriores, o arminianas, término creo que todavía más conocido por nosotros. Entonces, vamos a ver que ellos aquí tratan de manera general con la ejecución eficaz de la elección para vida, o lo que pudiéramos llamar de otra manera, la preordenación de los medios para la salvación de los escogidos. Dios preordenó la salvación para vida, pero también, o la predestinación para vida, pero también los medios. Y es lo que dicen los autores de la confesión, y yo les propongo que demos lectura nuevamente al párrafo. Fíjense cómo dicen los autores de la confesión: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado, ¿qué cosa? Todos los medios para ello. Fíjense, de la misma manera que Él ha preordenado a esos elegidos para vida, también ha preordenado los medios, la manera, la forma en que estos serán salvados. Fíjense, hermano, es bueno que nosotros entendamos claramente lo que dicen los autores de la confesión, al menos con sus palabras. Nosotros tenemos que ver lo que dice este párrafo y llegar a entender lo que ellos están queriendo decir. Ellos están queriendo decir: Dios preordenó a algunas personas para vida eterna, pero también preordenó los medios por los cuales estas personas iban a llegar a ser salvos. ¿Entienden eso? Al menos eso tienen que entenderlo, porque eso es lo que ellos están diciendo aquí. Entonces, vamos a ver, ellos primero tratan con el origen o fuente de esta preordenación. ¿Quién es el origen? ¿Quién fue el que preordenó? ¿Cuál es la fuente de esa preordenación? ¿De dónde salió esa predestinación? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? Origen o fuente de la preordenación para vida. Bueno, ellos dicen, fíjense, así como Dios, y ahí están diciéndonos quién, ¿verdad? Dios fue el que predestinó, y dice adelante, por el propósito eterno y libérrimo, ¿de qué? De su voluntad. Una vez más, nadie lo motivó a ello, su voluntad, por el propósito eterno de su voluntad, en la eternidad, no en el tiempo, no mirando nada en ellos. Ahora, ellos nos sugieren mirar a varios textos, y yo quisiera llevarlos porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestras conciencias deben estar siendo edificadas y movidas por las Escrituras, ¿verdad? No por lo que dicen los autores de la confesión, sino por lo que dice la Biblia. ¿Es realmente Dios quien predestinó? ¿Es por su voluntad que esto ocurrió? Vamos rápido a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro 1, 2. Si usted está aquí mirando los textos aquí en el proyector, va a ser más rápido. Aprovechemos que tenemos esa herramienta. Si lo busca bien, pero si no, voy a comenzar a leer más rápido porque aquí ponen los textos con rapidez. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, yo quisiera que observáramos algunas cosas en este verso. Primero, observemos la participación de la Trinidad en esta gloriosa obra de salvación. Los autores de la confesión dicen Dios, ¿verdad? Dios por su propósito eterno y libérrimo, ¿verdad? Ahora, ellos, si usted se da cuenta, en la confesión, en el documento de la confesión, en el párrafo que estamos atendiendo,
Dicen que Dios es quien ha decretado o ha determinado la salvación de algunos hombres. Pero luego dice que es en Cristo y dice que es el Espíritu el que obra. Si ustedes se fijan, es una declaración trinitaria. Pero, ¿por qué ellos hacen esa declaración trinitaria? Hermanos, porque la Escritura hace esa declaración trinitaria. Hermanos, en la salvación, para Dios salvar a algunos hombres, se involucró activamente toda la Trinidad. Sería bueno que ya pensaras y dijeras, para Dios salvarme a mí, toda la Trinidad se involucró. Toda la Trinidad se involucró para salvarme. Fíjense cómo dice el texto que tenemos delante. El texto que tenemos delante dice, elegido según la presencia de Dios Padre. ¿Verdad? El Padre. Dice, ¿en santificación de quién? Del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de quién? De Jesucristo. O sea, del Hijo. Toda una obra de Dios. Toda la Trinidad. Ahora, observemos que la salvación es una obra de Dios y no del hombre, en ningún sentido. De Dios y no del hombre en ningún sentido. Estoy hablando de que ningún 0,1% del hombre. En ningún sentido, es Dios. Es Dios quien salva. Si queremos distinguir a un falso maestro o a una falsa doctrina, esta es una de los parámetros que siempre nos servirá para medirla. Si esta le da toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios, entonces podemos considerar otros parámetros, porque hay otros parámetros para considerar si una doctrina es correcta o es verdadera o no. Pero si la doctrina propuesta de alguien le da alguna gloria al hombre, hermano, podemos decir con categoría que debe ser rechazada. Según las Escrituras, nadie debe gloriarse. No hay gloria para el hombre. Si usted se fija, miren aquí, elegido según la presencia de Dios. En santificación, ¿quién es el que lo santifica? No eres tú. Es el Espíritu Santo quien te santifica. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Miren, hermano. Vamos a ver otro texto. Y es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Vaya allá conmigo, por favor. Efesios 1, versículos 3 al 5. Recuerde, estamos viendo solamente quién es el autor, cuál es la fuente de esa predestinación para vida. O esa preordenación de los medios también. No solo del decreto para vida, sino de los medios. ¿Quién decretó los medios también? Fíjense, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5 dice, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. Ahora, nuevamente observemos a quién se le da toda la gloria y se le dice, bendito sea. En otras palabras, sea bendecido y exaltado. Hermano, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a los cristianos. Recuerden, hermano, estas preguntas sencillas pueden hacer la diferencia entre una mala interpretación de la Biblia y una buena interpretación de ella. Miren, una pregunta sencilla que tú le hagas a la Biblia puede hacer la diferencia entre una mala interpretación de ella y una buena interpretación de ella. Fíjense, dos preguntas sencillas. ¿Quién escribe el libro? ¿A quién se lo escribe? Este libro que tenemos delante ahora, Efesios, capítulo 1,
lo escribe el apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribe? A los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Él no le está diciendo eso a todos los seres humanos. No, hermano, él no le escribió al pueblo de Éfeso. Escuchen, todos los habitantes de Éfeso. Así, vea la introducción de la carta que usted vea que no es a todos los habitantes de Éfeso. Si es todos los habitantes de Éfeso, nosotros, cualquier ser humano, tú le puedes dar esta carta, este libro, a un hijo tuyo y decirle, mira, eso es para ti. Créete todo lo que ahí te dice. Pero no, se le dice a creyentes. Y a esos creyentes se les dice, ustedes que son elegidos, antes de hablarles de elección, antes de hablarles de predestinación en Cristo, se les dice, bendito sea Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que bendecir a Dios. Tenemos que exaltar a Dios. Sea Dios exaltado. ¿Por qué? Le voy a decir ahora por qué. Fíjense. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Por eso Él tiene que ser bendito. O sea, observemos cuáles son las bendiciones espirituales que gozan en Cristo los cristianos de Éfeso. Usted pudiera mencionarlo, usted pudiera mirar ahí y decirme, es simplemente hacerle esa pregunta al texto. ¿Cuáles son aquellas bendiciones espirituales que gozan en Cristo los cristianos de Éfeso? Es fácil de ver. Yo se las voy a decir. Una, fueron escogidos en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dos, fueron escogidos para ser apartados para Dios, que es lo mismo que santos, o sin manchas o pecados delante de Él por medio de Cristo. ¿Sí o no? Fueron escogidos. ¿Para qué? Para ser apartados para Dios. ¿Escogidos por quién? Por Dios. Para ser apartados para Él. Para que no tuvieran pecado delante de Él, por medio de Jesucristo, por supuesto. ¿Y qué otra cosa podemos decir que gozan los creyentes, por los cuales tienen que glorificar a Dios, adorar a Dios? Son amados, dice en amor. Han sido amados por Dios, en amor. Pero también nosotros tenemos que decir que otra de las bendiciones espirituales es que fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Fueron predestinados para ser ¿qué? Adoptados, o sea, hijos adoptivos de Dios. Fueron predestinados para eso. Entonces, hermanos, vemos que todas esas bendiciones son posibles por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y esto, por medio de Jesucristo, lo veremos en detalles en el próximo punto, que es resaltado en este capítulo de la confesión. Entonces, por último, hablando ya de este texto, o sea, para terminar con este texto de Efesios, por último, observemos el motor impulsor de este decreto o de dichas bendiciones espirituales. Exacto. Observemos, hermano, qué fue lo que movió al autor de esas bendiciones espirituales para los cristianos de Éfeso. ¿Qué fue lo que motivó o movió al autor de esas bendiciones espirituales a bendecir de esa manera a los cristianos de Éfeso? ¿Qué fue lo que lo movió? Como bien está señalado ahí, no sé si por mí o por Alejandro, el puro afecto de su voluntad. Eso fue lo que lo movió. En otras palabras, su voluntad. Solo su voluntad. Solo su propósito glorioso, eterno y puro. Que por cierto, es muy bueno señalar que es puro. No es pecaminoso. Porque Dios siempre, en todas sus obras, es santísimo. Justísimo. En todas sus obras. Bien, habiendo visto quién es el autor, la fuente que llevó a preordenar
también el medio para que los elegidos fueran salvos. Vamos a ver el medio en sí. ¿Cuál fue el medio? ¿Cómo Dios decretó también el medio para que los elegidos fueran salvados? Ahora, ¿cuáles fueron esos medios? ¿Cuál fue ese medio? Hablando en singular, aunque vamos a ver que son varios medios, varias cosas tienen que suceder, aunque podemos hablar de el medio. Vamos a ver, en primer lugar, que el medio señalado por las Escrituras y declarado por el Padre, declarado por Dios, el medio por excelencia es la obra redentora, sustitutoria de Cristo, la obra mediadora de Cristo, en lugar de esos que iban a ser salvados. Dicen los autores de la Confesión de Fe, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos ¿por quién? Por Cristo. Póngame por favor, Ale, la confesión. Dice, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Lo primero que resaltan los autores de la confesión es que a esos salvados Dios también predeterminó, preordenó el medio por el cual fueran salvados. Y el medio número uno, el medio importante, el medio sobre el que descansa todos los otros medios, es una obra sustitutoria de la segunda persona de la Trinidad. Una obra mediadora, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Entonces, los autores de la confesión dicen esto, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Porque la Biblia así lo enseña. Por eso ellos afirman. Vaya conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Yo estoy leyendo exactamente los versos que nos están sugiriendo los autores de la confesión. Hoy me estoy limitando solo a ver, a leer, a estudiar o observar solo los textos que los autores de la confesión nos sugieren mirar. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5, voy a leer los versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerden una vez más, ¿a quién escribe esta carta? Una vez más, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo. Es quien escribe esta carta. ¿A quién se la escribe? A la iglesia en Tesalónica, no a todos los tesalonicenses. Porque todos los tesalonicenses implicaría todos los que viven en Tesalónica. No, a la iglesia, a los cristianos, a los regenerados, a los salvados por la gracia, que vivían y que se congregaban a adorar al Señor cada primer día de la semana en Tesalónica. ¿Verdad? Allí a esos Pablo les escribe y él les dice, porque no nos ha puesto Dios. Ese nos, ¿a quién incluye? A los creyentes y a quién más. O sea, a los creyentes. ¿A qué creyentes incluye ahí? La iglesia en Tesalónica y él. Exacto, la iglesia en Tesalónica y él mismo. Nos, ustedes, ¿verdad? Y yo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. ¿Por qué medio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen cómo fue obrado ese medio, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Amén. Por medio de Jesucristo. Los creyentes, hermanos, los creyentes, los que son salvados, los escogidos, pueden ser salvados gracias a la obra de Cristo por ellos. Los autores de la confesión nos sugieren mirar a Tito capítulo 2, versículo 13, y voy a leer también el 14.
Tito 2, 13 y 14. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, yo quisiera, una vez más, que hagamos algunas observaciones de estos versos. Miren, notemos que los autores de la confesión nos dicen que estos escogidos habían caído en Adán. En la confesión dice, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. O sea, habla de la mediación de Cristo porque estos habían caído en Adán. Y esto nos habla sin caer en la explicación de este término. Y si usted tiene duda, pudiera preguntarnos a algunos que conocemos el término cuando termine la clase, porque no es motivo, en este caso, de estudio. Pero esto hace a esta confesión infralaxariana. Habiendo caído en Adán, Cristo, es necesario que Cristo sea el medio. Son redimidos por Cristo. Ahora, pero además de eso, resalta el hecho de que los escogidos estaban en condición de muertos espirituales, los cuales, por supuesto, necesitaban la redención de un mediador poderoso. Si una persona está muerta en sus pecados, si una persona está irremediablemente perdido, irremediablemente esclavizado, necesita de un gran Salvador. Lo que está diciendo, lo que está resaltando la confesión de fe al decir, habiendo caído en Adán, es que estos escogidos para salvación, estos preordenados para vida eterna, estaban muertos, estaban condenados y fueron librados, fueron salvados por un mediador poderoso. No sé si usted nota, a ver, todavía yo no veo las caras como que estén respondiendo positivamente a lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estos salvados o preordenados para vida, estos no eran escogidos porque eran más buenos o porque eran buenos y no necesitaban tanto de una salvación poderosa como otros demasiado perdidos. Estos estaban perdidos, estaban caídos en Adán. Yo digo esto porque a veces uno como creyente o algunos creyentes pasan por al lado de un borracho ya de 20 años borracho y uno dice, perdido, está perdido. ¿Qué falta le hace el evangelio? Porque usted nunca fue un borracho perdido. Digo, por lo general el que habla así es por eso, o piensa así es por eso, pero es que usted estaba tan perdido como ese. O usted ve a un hijo suyo que tiene muy buen trabajo, una sola esposa o esposo, sus hijos, no dice malas palabras, y usted no lo ve caído en Adán, usted no lo ve perdido. Pudiéramos hablar de muchas implicaciones de esto, pero déjeme decirle que como nosotros todos estábamos, o todos los preordenados para la vida están caídos en Adán, muertos en sus delitos y pecados, totalmente inclinados a solo el mal, esos necesitaron la redención o la compra por medio de la obra poderosa de Cristo. Una redención que costó, porque toda redención cuesta. Todos necesitaron esa redención. Necesitábamos, o fue necesario, por eso fue ordenado ese medio, que Cristo muriera en sus lugares. Tengamos en cuenta que para que haya salvación para los elegidos, Cristo se tuvo que dar en nuestro lugar. Y está implícito que solo en nuestro lugar, y no en lugar de cada uno de los seres humanos.
O sea, no en lugar de todos los seres humanos. Miremos a una palabrita que se repite en estos versículos. Nosotros. Por nosotros. Vayan al verso, por favor, no las más. A los versos, ambos. En 1 Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios, y una vez más le dije, el nos ese a quien define, a los creyentes de Tesalónica y a Pablo. Nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por quién. Fíjense cuánta luz nos da la preguntita. ¿Quién escribió? ¿A quién se lo escribió? Si se lo hubiera escrito a la ciudad, Pablo, apóstol de Jesucristo, a todos los habitantes y ciudadanos de Tesalónica. Eso, hermano, eso cambiaba toda la perspectiva. Todo cambia, porque ese nosotros entonces incluye a todos los seres humanos. Pero el problema es que esto está escrito a los cristianos. Y como está escrito a los cristianos, ese nosotros solo incluye a los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, los verdaderos, pueden decir, Dios no me ha puesto para ira. Dios me ha puesto para alcanzar salvación por medio de mi Señor Jesucristo, quien murió por mí, para que ya sea que yo vele o que duerma, de todas maneras viva juntamente con Él. Yo puedo decir eso si soy un verdadero cristiano. Si tú no eres un verdadero cristiano, tú no puedes decir bajo ningún concepto que Cristo murió por ti. Bajo ningún concepto puedes decir eso. Cristo no murió en tu lugar. Aquellos que creen que Cristo murió por todo el mundo están equivocados, totalmente equivocados. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por quién. Una vez más, hermano, por nosotros. Ese nosotros nos dice, nos habla claro por quién Cristo me dio. No por todo el mundo, sino por nosotros, los creyentes. Nosotros los creyentes. Bien, habiendo hecho esa observación y esa aclaración, miremos cómo en Tito, una vez más, se le llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, sin su mediación poderosa, esta elección para la vida no hubiera sido posible. Él es Jehová nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. Amén. Se necesita un gran Salvador cuando aquellos que son salvados están sumamente perdidos, sumamente necesitados de ser salvados. ¿Por qué necesitamos un gran Salvador? Porque estábamos grandemente perdidos. Por eso, un gran Salvador. Amén. Ahora, los autores de la confesión siguen declarando, una vez que dice que habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo, ¿por quién? Por su Espíritu, obrando, estoy leyendo en el párrafo, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Ajá. Están ahí. Fíjense, estamos hablando de los medios que Dios preordenó para que los salvos sean salvados. Dios preordenó, estos serán salvados, y preordenó también, o decretó también los medios por los cuales ellos iban a ser salvados. Fíjense, primero nos hablan los autores de la confesión de que es por medio de Cristo, y ahora hablan
de que nos hablan de la obra que el Espíritu Santo hace para que esos elegidos para salvación puedan ser salvados. Y dice aquí que ellos son eficazmente llamados a la fe en Cristo. ¿Por quién? Por su Espíritu. Son llamados eficazmente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si usted está aquí y usted es un verdadero creyente, si alguien es un verdadero cristiano, es porque fue llamado por el Espíritu Santo. Llamado eficazmente por el Espíritu Santo. Ahora se va a hablar de la obra. De ese llamamiento eficaz, ¿en qué consiste? Miren, obrando en su debido tiempo. Ese llamado ocurre en el tiempo, ¿verdad? Ese llamado no ocurre en la eternidad. Ese llamado, nadie me diga, no, yo fui escogido y llamado desde la eternidad. No. El llamado ocurre en el tiempo. No, yo sí sabía, de que yo soy niño, yo sí sabía que soy un elegido, porque ya Dios me había llamado. No. Dios llama en el tiempo y antes de eso eres hijo de ira, igual que los demás. Antes de eso no erais pueblo, ahora sois pueblo. ¿Ya? O sea, cuidado. Sí es verdad que los elegidos desde la eternidad son elegidos, pero son llamados en el tiempo, como dice aquí, obrando a su tiempo, a su debido tiempo. Pero en ese llamado eficaz son justificados, adoptados, santificados, y yo puedo decir, y luego guardados, en ese momento también, pero después continúa esa obra, y guardados por su poder mediante la fe para salvación. ¿Ya? Ahora, hay textos de la Escritura que sostienen eso. La Biblia sostiene eso, que Dios también estableció esos medios y que Dios hace todas esas cosas por el Espíritu Santo en el creyente cuando lo llama eficazmente. Bueno, le sugiero mirar a los mismísimos textos que los autores de la confesión nos sugieren. Uno de ellos es Romanos 8:30. Joel nos está sugiriendo algún texto ahí que no está, pero podemos añadirlo después si es necesario. En nuestra confesión. O sea, ahí en tu confesión puedes añadirlo. Sí. Nosotros sabemos que la verdad es que los autores de la confesión nos enseñan son respaldadas mucho más en las Escrituras que lo que ellos nos ponen. Ellos nos sugieren solo algunos versos que con eso son suficientes, pero hay mucho más Biblia para eso. Ahora, Romanos 8:30 es un texto muy claro. Dice, y a los que predestinó, o sea, a los que preordenó para vida, a estos también, ¿qué le hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué les hizo? Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, o sea, atendamos al orden. Sí, aquí hay un orden. Pero más que el orden, al énfasis que este pasaje hace de los medios. O sea, el apóstol Pablo nos está queriendo resaltar lo mismo que los autores de la confesión afirman, ¿verdad? Que el mismo Dios que predestina, llama ese mismo Dios. Él se encarga de llamar, de justificar y de glorificar. Al mismo que predestinó. Exacto, a los mismos que predestinó, Él los llama, hermanos. Los llamados, los elegidos, son llamados, escuchen, son justificados. Y son glorificados. Y aunque no diga aquí santificado, la palabra justificado y la palabra llamado implica esa santificación. Porque hay otros textos que nos hablan de santificación en este caso. Por cierto, que si el mismo que predestina llama, justifica y glorifica, y este es nada más y nada menos que Dios, ¿verdad? Estos elegidos para la vida están segurísimos en sus manos. Amén. No se perderán, antes bien perseverarán en los propósitos para los cuales Dios los llamó. Dígase esos propósitos, buenas obras, una vida apartada o santa para Dios. Van a permanecer siempre en esto. Ajá. Bien, segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Creo que ya pasamos por aquí, ¿verdad? ¿O no? Fue por primera que pasamos. Fue por primera, sí. Fue por primera, capítulo 5. Ahora, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y ahora hay un mediante aquí. Estamos hablando de los medios por los cuales Dios salva a esos mismos que ordenó para la vida. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preguntémosle al texto, preguntémosle a este texto, ¿qué evidencias? Y usted mira el texto y trate de responder. ¿Qué evidencias notó el apóstol Pablo en estas personas de Tesalónica para llamarles hermanos amados por el Señor? Fíjense, ¿qué notó Pablo en estas personas de Tesalónica? En estos que se congregaban a adorar a Dios y que habían creído en su evangelio, en el evangelio que él les predicaba. ¿Qué notó él en ellos para llamarles? Fíjense, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Recuerden, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero Pablo no les dice a ellos, ustedes están siendo aborrecidos por el Señor. Pablo les dice, ustedes son hermanos amados por el Señor. ¿Qué evidencias vio Pablo para decirle categóricamente a estas personas, hermanos, y decirles amados por el Señor? Hermano, no debemos decirle, valga la aclaración, hermano amado a todo el mundo, o amado, o hermano incluso, solo, sino a los que son verdaderos creyentes, a los que a nosotros nos dan testimonio de verdaderos creyentes. Ahora, el apóstol Pablo, que entendía eso muy bien, les dijo a ellos, hermanos amados por el Señor. ¿Qué evidencia vio Pablo en ellos para decirle eso? ¿Que han sido escogidos? ¿Y por qué Pablo sabía que eran escogidos? Porque andaban en santidad, en santificación. ¿Por qué? Porque andaban en santificación. El texto lo dice. No, el texto lo dice. No tenemos ni que inventarlo nosotros. El texto lo dice. Miren, yo voy a hacerle otra pregunta. Y usted mira el texto. ¿Por qué el apóstol estaba seguro de la elección de estas personas para salvación? Usted dice, no, porque eran elegidos. Bueno, ¿por qué él estaba seguro? ¿Por qué él estaba seguro? Estaban santificados por el Espíritu. Yo pienso que sea por las obras que ellos mostraban. Miren, hermano, es muy importante que nosotros sepamos la respuesta a esa pregunta. La respuesta está ahí. Algunos están por ahí en lo que están contestando, sin levantar la mano y eso, pero bueno. ¿Cómo? Hermano, esto responde a la pregunta en cierta manera. ¿Cómo sabemos que somos nosotros elegidos? ¿Cómo yo sé si yo soy un elegido por el Señor? Aquí hay parte de esa verdad contestada en este verso, y en otros textos de la Escritura se completa esa verdad. Pero la respuesta a esta pregunta se encuentra claramente en ese texto. Fíjense, él les dice, ustedes han sido salvados mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó. ¿Quién llamó? Dios. Fíjense que, ¿quién les predicó a los de Tesalónica? Pablo. Sin embargo, él no dice, yo los llamé. No, él dice, él os llamó. Dios los llamó mediante nuestro evangelio. Nosotros le predicamos el evangelio. Dios los llamó por medio de ese evangelio. Porque Pablo sabía, yo prediqué el mismo evangelio. Unos lo rechazaron, me tiraron piedra, y ustedes lo aceptaron. El verdadero evangelio. Y eso, por supuesto, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, miren, es claramente notada la elección divina, escuche bien, por la santificación que ocurre en dichas personas.
¿Quieres saber si alguien es un elegido? Ve su vida piadosa, ve su vida de devoción a Dios, de apartado para Dios, pero para el Dios verdadero de la Escritura. Usted ve a un musulmán y aparentemente es un apartado para ese Dios, pero no para el verdadero Dios. Fíjense, es claramente notado la elección porque las personas que son verdaderos, son elegidos, creen a la verdad de las Escrituras. Porque usted quizás me ha escuchado decir, y a lo mejor está de acuerdo o no, pero me ha escuchado decir, toda iglesia arminiana, y aprovecho para decir lo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros creemos como iglesia que pueden haber verdaderos creyentes en una iglesia pentecostal. Nosotros no decimos que somos los únicos cristianos de este pueblo, ni mucho menos. Para nada. Nosotros creemos que pueden haber verdaderos cristianos en una iglesia con ciertas doctrinas no bíblicas o errores doctrinales. Sin embargo, yo quizás también me he escuchado decir que a todo cristiano, todo que se llame cristiano, que tenga convicciones arminianas firmes y que el evangelio que cree es solo ese, yo le pongo signos de interrogación en su salvación. Yo no sé si es salvo o no. Yo no convivo con él tampoco, etcétera, etcétera. Yo le pongo signos de interrogación. ¿Por qué? Sobre todo cuando yo le trato de enseñar por las Escrituras la verdad de la palabra y no quieren escuchar la verdad y siguen empecinados en creer la mentira. Hermanos, una evidencia de que alguien es un verdadero creyente es que cree la verdad. Una persona que tú le abres las Escrituras, la verdad está comprendida en las Escrituras. Una persona que tú le abres las Escrituras y le quieres hablar por la palabra y te dice, no, porque yo siempre he creído, o porque en mi iglesia siempre ha creído, que cree más en la tradición que en la verdad. Yo le pongo simplemente unos signos de interrogación. Con mucha duda de su verdadera fe. Porque los que tienen los que son elegidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios verdaderamente llama y santifica, lo que se ve en ellos es fe en la verdad de la palabra. ¿Ya? Ahora, eso es lo que estaba viendo Pablo en ellos. Ellos creyeron en el verdadero evangelio que él les predicó. Y créanme que el apóstol Pablo era bautista reformado. Ahora, es claramente notada en tercer lugar también la elección divina, porque estos responden positivamente a todas, escuche bien, las promesas y reclamos del evangelio. Escuche, responden positivamente a todas las promesas, pero también a todos los reclamos del evangelio. Sí, hermanos, estas personas creyeron el evangelio con gozo y lo vivieron. Pablo les está diciendo, ustedes han creído el evangelio que yo les traje. Y el evangelio, hermano, tiene promesas de salvación, pero tiene reclamos de una vida piadosa. Escuche bien, si usted me dice, yo soy cristiana, pero yo no me someto a mi esposo, yo no sé qué tipo de cristiana tú eres. Yo soy cristiano, pero yo dejo que mis hijos hagan lo que les dé la gana. Yo no sé qué tipo de cristiano tú eres. El cristiano que me dice la Biblia, el elegido por Dios, es el mismo que obedece todos los reclamos del evangelio. Amén. Aunque le cueste trabajo, pero se esfuerza por obedecerlos. Ese es el medio que Dios estableció. El medio, Dios te llama eficazmente y te hace creer por su espíritu en la verdad de la palabra, de tal manera que tú la recibes como tu autoridad. Si tú quieres saber si eres un verdadero cristiano, aquí está la respuesta. Esas evidencias te tienen que ver en ti.
tienen que ver en ti una vida santificada, una vida apartada para Dios, una vida de fe y obediencia, porque la fe implica obediencia, de fe, de arrepentimiento constante y constante caminar en pos del Evangelio, de las promesas, pero los reclamos del Evangelio también. Un último texto que nos dan en este punto los autores de la confesión es Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 3 al 6. Realmente, ellos nos dicen que miremos solamente el verso 5, pero yo lo voy a leer desde el 3. Dice, bendito el Dios y Padre, Primera de Pedro 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Déjenme decirle algo. Usted ve que los autores de la confesión nos sugieren mirar solo a qué verso. Miren bien ahí en la confesión. El 5 nada más. Yo leo desde el 3. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre las falsas doctrinas y las verdaderas doctrinas? Ahorita le dije una. Da gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que hacen las sectas falsas es que sacan los textos del contexto. O cogen un versículo. Ellos hablan de todo. Y luego te dicen un versículo. Tácata. O una mitad de versículo. Y aparentemente tú dices, no, yo estuve ahí se predica la Biblia. Sí, porque la citaron alguna vez. Pero cuando tú vas, escuché de un pastor bíblico recientemente que había tenido esa experiencia con una creyente, era una mujer, que dice que estuvo por tiempo en una iglesia, esta hermana estuvo por tiempo en una iglesia donde se predicaba la doctrina de la prosperidad. Y esa hermana se dio cuenta de que era un falso evangelio y salió. No escuchó en ningún lugar nada que era falso, no escuchó a nadie, no tuvo ese privilegio de escuchar a un buen predicador que le dijera, mira, tú estás en una iglesia falsa. No. Ella hizo algo, ella notó algunas cosas raras por la lectura consecutiva de ella, de las escrituras. Notó que aquel evangelio tenía algo raro y comenzó a evaluar a su pastor. Comenzó a ver cada predicación, tomaba los textos o el texto de la predicación e iba a las escrituras y leía solamente. Lo que hizo ella fue esto: leer. El versículo está aquí. Voy a leer desde el comienzo. A ver, ¿qué dice ese versículo? Dice, me di cuenta que todos los versos que citaba, la gran mayoría de ellos estaban fuera de contexto, no enseñaban lo que él decía que enseñaba. Y se dio cuenta, pronto. Así de sencillo. Ahora, hermano, una cosa yo he notado, porque déjenme decirle, hay que evaluar de manera crítica este documento que nosotros le llamamos nuestra confesión de fe, de una manera crítica. Yo lo he evaluado de una manera crítica. Y una cosa he notado, para bien y para yo ganar en confianza en relación a este documento, de que realmente fue un documento bastante bien logrado, algo, luz que Dios le dio a sus hijos en la historia para resumir las doctrinas que enseña la Biblia. Y es que cuando tú tomas un versículo de lo que ellos citan, solo uno, tú entiendes que ahí está la verdad que ellos quieren enseñar. Pero si tú vas al contexto, todavía la verdad se agranda más. O sea, lejos de ver que el versículo no tiene que ver con la enseñanza, no, al revés. Lo que el versículo es nutrido aún más cuando tú vas al contexto. Todavía más. Por eso yo digo, ellos me dan el versículo 5, pero desde el 3 está hablando del tema. Y hasta el 6. Y realmente así con cada uno de los textos que ellos nos dan. Vaya al contexto para que usted todavía gane más comprensión de esa verdad que ellos te quieren enseñar. Sí, hermano, porque hay falsos, pero hay verdaderos cristianos. Hay falsos maestros, pero hay verdaderos maestros. De hecho, los falsos existen para tratar de torcer lo verdadero. Pero hay verdaderos. Sí, porque imagínense que nosotros planteemos la premisa de que no hay iglesia verdadera. No, ¿cómo tú sabes que tu iglesia es verdadera? Bueno, eso lo podemos saber por las escrituras. Tenemos las escrituras, bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Sí nos ha dado un patrón, nos ha dado un mapa para saber si estamos caminando por la verdad o no.
Pues dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 6, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados ¿por quién? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, fíjense, con este texto seguiremos dando respuesta a la pregunta en cuestión. Recuerden, ¿cuál es la pregunta en cuestión? ¿Cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo yo sé que alguien es un elegido? Bueno, es claramente notada la elección divina, porque los elegidos son guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. El énfasis lo hice mientras leí. Guardados por el poder de Dios. O sea, estos elegidos, o si una persona es elegida, estas personas son guardadas de no caer presos, esa palabra es importante, del pecado nuevamente, esclavos del pecado nuevamente, se mantienen perseverando en la fe. ¿Por qué ellos son unos bárbaros? No, porque son guardados por el poder de Dios. Ajá. Bien, hermanos, rápido, porque ya ha pasado mucho tiempo. Vamos a pasar al último punto de esta clase y de este párrafo, que es los objetos exclusivos de la predestinación para la vida con todos sus medios. Fíjense, los objetos exclusivos de la predestinación para la vida. Hay personas que exclusivamente ellos se van a salvar. Dice, nadie, dicen los autores de la confesión, y es una declaración, parece un poco fuerte, ¿verdad? Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente ¿quién? Los escogidos. Nadie más. Solo los escogidos. Nadie más. Ahora entonces, ¿qué tenemos que decir? Eso lo dice la Biblia. No se podrá salvar nadie más aparte de los escogidos. ¿Acaso Cristo no está ahí para que todo el que quiera crea? No podrá salvarse pues, alguien que tenga buenas intenciones y vaya y se salve. Hermano, no. De hecho, si Dios no hubiera elegido a nadie, nadie se salvaría. Todos hubiéramos seguido nuestros pecados corriendo con tremendo deseo para el infierno. Así estábamos todos y Dios salvó a algunos. Pero bueno, para que no se lo diga yo, ni la confesión, ni lo diga la Escritura, ni nosotros por las Escrituras tengamos elementos suficientes, vamos a leer también de manera rápida los textos que ellos nos sugieren ahí, solo lo que ellos nos sugieren. Pero están, miren, extraordinarios estos textos, gloriosos. Dice, Juan 6, versos 64 y 65, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Observemos que solo aquellos a los que les es dado del Padre vendrán a Cristo, hermano. Los otros, no. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. ¿Están viendo ustedes eso? Ninguno puede. Si no le es dado del Padre. Seguimos contestando preguntas. ¿Puede alguien que no ha sido elegido y por lo tanto en quien no obren los medios para la salvación salvarse? La respuesta ya usted me lo está diciendo con la cabeza, la mayoría de ustedes, no. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? No sois de Dios. Observación. Primero, tengamos en cuenta que este oír del que se hace referencia no es solo el escuchar algo. Usted está aquí y está escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero ese no se está hablando de ese escuchar. No solo de ese. Sino que implica escuchar y tener en cuenta seriamente para obedecer. Implica tener esto. Esos que están escuchando como si fuera la palabra de Dios. Como que es Dios hablándole. Estos realmente escuchan la palabra de Dios. Los que son de Él.
los que no son de Él. No lo escuchan. Y si no lo escuchan, ¿cómo se salvarán? Categóricamente Cristo afirma que aquel que es de Dios oirá de la manera resaltada arriba, ese oír. Pero el que no es de Dios, ¿qué pasará? No oirá la palabra de Dios. Oirá, hermanos, va a oír a un charlatán, le va a encantar. Va a oír a un lugar donde lo que se haga es un show, lo va a oír. Va a oír todo de que, dile la mano que está a tu lado. Si tú te levantas con mente positiva, vas a triunfar. Todas esas cosas lo va a escuchar. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, todo el hombre, tú vas a entonces alcanzar esto. Todo un culto antropocéntrico, concentrado en el hombre. A todos esos charlatanes los va a escuchar y les va a encantar. Pero la palabra de Dios, hermano, les aseguro, no la va a oír. Incluso, déjenme decir, puede ser que esté sometido a ella, se proponga y diga, bueno, esta es mi religión, aquí tengo que estar, aunque me desagrade, aunque me guste un poquitico, solamente voy a hacer el sacrificio, voy a escuchar la palabra de Dios en esa iglesia que sí se predica la palabra de Dios. Bueno, muy bien, la va a oír, pero no la va a escuchar. Eso es lo que dice Jesús. El que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Nuevamente vamos a la pregunta. ¿Habrá posibilidad de salvación para aquellos que no han sido elegidos? ¿Hay posibilidad de salvación para todos los hombres? ¿Cómo puede salvarse a alguien que no es de Dios, según el texto? Si éste no oye la palabra de Dios. Hermano, los autores de la confesión hicieron una declaración categórica. Nadie más. Juan 10, versos 26 a 29. Juan 10, versos 26 a 29. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creéis? Porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, y disculpen que yo siga mencionando los otros versos, mis ovejas oyen mi voz. Fíjense lo que les digo, estos versículos los autores de la confesión no nos sugieren, pero es que hablan del tema. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ¿verdad?, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Observemos, Jesús dice que el no creer es sinónimo de no ser de sus ovejas. Nuevamente preguntamos, ¿será posible que alguien crea sin ser de las ovejas de Cristo? Categóricamente no. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ya está ahí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Recuerden, en Juan 17 tenemos esa oración intercesora de Cristo, el mediador, el sumo sacerdote de aquellos que han de ser salvados. Ese sumo sacerdote, por supuesto, tiene que interceder para que sean salvos. Bueno, ese sumo sacerdote dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Observemos, ¿pudiera salvarse alguien si Cristo no ruega por ellos? Miremos por quién Cristo oró. Solo por los que el Padre le dio. Estos también son del Padre. ¿Podrá alguien que no es del Padre y que no se le da a Cristo salvarse sin contar con la mediación de Cristo como sumo sacerdote? Nuevamente vamos a Romanos 8:28. No, disculpe, ahorita leímos el 30, ¿no? Vamos a leer 28 ahora. Este texto que todos conocemos, que todos los creyentes del mundo se saben, este verso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ese texto dice una verdad gloriosa, ¿verdad? Ahora, miremos a quienes todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Los llamados, ¿recuerda quiénes eran los llamados?
A los que predestinó. Eso lo voy a decir ahí delante, en el 30. Estamos leyendo el 28, 8:28. El 30 dice, a los que predestinó alto llamó. Pero lo curioso es que aquí en el 28 dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. A los que aman a Dios, que son los mismos que Dios llamó con un propósito. Estos son los que a su propósito, conforme a su propósito, son llamados. La pregunta sería, ¿ayudan a bien todas las cosas a los que no son llamados conforme al propósito de Dios? No. Primera de Juan 2:19, creo que este es el último versículo ya. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son nuestros. No todos son de nosotros, disculpe. Nuevamente viene el nosotros, ¿verdad? Que es importante saber cuando nosotros preguntamos al texto quién escribe y a quién le escribe, ¿verdad? Ahora, según este texto, el hecho de permanecer entre el pueblo de Dios, escuche bien, porque esto es una evidencia clara de que tú eres un verdadero cristiano. Si tú permaneces en el pueblo de Dios, si tú permaneces fiel a los mandatos de Dios, entonces dice la Escritura, según este texto, el hecho de permanecer entre el pueblo de Dios o en una iglesia adorando a Dios fielmente es indicio de ser del pueblo de Dios. Es indicio de tener la identidad de los escogidos. Es indicio de haber sido un predestinado para la vida. Miremos con atención que el hecho de que alguien no permanezca fielmente hasta el final indica no que la identidad cambió. No es que era cristiano y después ya no es cristiano. No. Sino que realmente no era de la identidad que aparentaba. O sea, se fue de nosotros porque no era de nosotros. Su identidad no cambió. Lo que cambió fue sus acciones que hablan de su identidad. No se trata de que eran cristianos y ahora no, sino que nunca lo fueron. Y ahora se mostró que no lo eran por el hecho de no permanecer dentro del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, podemos concluir después de revisar la Escritura que estamos de acuerdo 100% con los pastores y teólogos del siglo XVII, ¿verdad? En su planteamiento en este párrafo. Y además podemos contestar a las preguntas que nos hacíamos al principio. Nadie, aparte de los elegidos, se puede salvar. Sí, hermano. Si Dios no te elige y decreta incluso los medios y hace efectivo en el tiempo esos medios que Dios decretó para salvar a alguien, nadie se salvaría. Por eso nadie, aparte de esos, se puede salvar. Solo sabremos si somos elegidos si vemos todos los medios de la elección cumplirse en nosotros. Llámese esto una verdadera fe en la verdad de la palabra, que se evidencia por una vida de obediencia a la misma, que además es consecuente con la santificación obrada por el Espíritu en la vida de los elegidos, sin dejar de resaltar que esta vida transformada por el Espíritu y marcada por la fe en las Escrituras será constante hasta el fin. Los elegidos serán salvados de todas. Escuche bien, los elegidos serán salvados de todas, pero no podemos afirmar que los elegidos serán salvados sin ser llamados por Dios por medio del Evangelio, ni sin creer obedientemente a ese Evangelio, ni sin ser por lo tanto santificados por el Espíritu, puesto que Dios promete que a los que Él eligió también les llamará, justificará y glorificará. Amén. Una vez más queda demostrado que aquellos que separan desmedidamente el decreto soberano y eterno de Dios sobre la elección para vida, del decreto de los medios por los cuales Él lleva a cabo en el tiempo ese decreto eterno,
no entienden las Escrituras y están perdidos en sus razonamientos, no limitándose a lo que clara y explícitamente las Escrituras sostienen. Amén. El Señor nos conceda siempre mirar atentamente a su palabra y creer lo que la palabra dice. Amén. Amén.